So, part of this meeting, or I wouldn't say it's a meeting, it's just a formal way to see each other, is through the different conversations that we already have before this exhibition, but also during the installation of the exhibition, is how to make this become a real tool for all of us, and also a way to not just work with the image, just as a platform. I'm not very comfortable with the words that we can use. But talking to you last night, Sigal, and with you, Michi, and with you, Tony, we have been connected people. I'm very uncomfortable because everything looks like very, the words I'm using look like very new economy, kind of like that, but this is not the point. It's just we are working and developing something together that is not also together, it's also autonomous, but how to keep working on it, how to keep this going through something, not with any goal, but just keep people together and try to connect those thoughts and ideas and works and all this stuff. So I'm very tired. It's your turn to talk. Yo segundo a Gilberto. Yo estoy súper cansado. It's your time to talk. No, but I think it's, just a few things, it's becoming, this is so circular that I know it's kind of like a psycho thing, and this was not the point. It's just, the psychoanalysis. exactly, so that's what I want to know. Maybe we should go down We want, no? No, so I don't want to say this is like a psychoanalytic thing. It's just, if you want to talk about, I know you know, we're not here to talk about labels that are already made, so it's just how to this keep working on, how this could keep working. Because, for example, talking to Ramon yesterday, he was telling me that we were not talking about if this was good or bad, or he liked it or he doesn't like it. Just how this is an extraordinary tool for him to work with his students at the fine art school. So suddenly he has like a lot of things to work with them, a lot of different approaches that will be very useful for, I don't know if Ramon, that he loves to talk. Pues en todas las medidas, no sabría por dónde empezar. O sea, si empiezo por los alumnos de primero, porque lo que estamos enseñando básicamente es el tránsito de las artes a la visibilidad, a la cultura visual en general, ¿no? Es decir, del paradigma artístico de los estilos al paradigma de la visualidad, que al no tener ya el soporte histórico digamos que la secuencia causal, pues cuando escribes el texto tienes que escribir también en paralelo el contexto en el cual este texto significa, ¿no? Entonces esta exposición me parece una herramienta estupenda para explicar en ese formato que solemos llamar de paja mental, no sé cómo se traducirá en inglés, pero es cómo el artista tiene que generar un contexto de significación, en este caso no el artista, sino la curadora, el curador, en el cual encajar cada una de las piezas, ¿no? Entonces, para mí esto es fundamental. Después, el uso de todos los materiales fuera ya de todas las disciplinas, o sea, que esto sea una exposición de fotografía en la que la fotografía no brilla por su ausencia, pero tampoco es uno de los ejes centrales y se usa como un objeto que se puede manipular, me parece también especialmente interesante. Todo lo que tenga que ver con el display, que es otra de las cosas que nosotros enseñamos mucho, es decir, cómo generando una documentación que viene por esto de la interdisciplinaridad, viene de disciplinas que pueden ser la sociología, el periodismo, la economía y tal, luego cómo formalizarlo, cómo generar una plataforma para que tenga un display. Entonces me parece que hay 1000 ejemplos sobre cómo llevar a un cubo blanco un proceso de investigación más o menos sofisticado. Este mismo concepto de investigación artística, que
no paramos de hablar de la legislación artística, pero tampoco sabemos muy bien qué significa, y aquí hay un montón de ejemplos en los que, no sé, por ejemplo, ya hablando de Michi, de repente tiene que aparecer su biblioteca, todos los procesos y tal. La presencia de la historia ahora mismo, que también por la desaparición del paradigma de la historia, pues lo que antes era todo cortes sincrónicos, ahora se han convertido en cortes diacrónicos, y es fundamental recuperar elementos históricos para hacer pues lógicas de trazabilidad, ¿no? O con respecto a elementos del pasado y lógicas de selección y tal. No sé, yo personalmente me paso el día hablando de Benjamin y sus conceptos de constelaciones, o de Baudelaire y su concepto de reunión y de construcción de instantes. Me parece que está también lleno de ejemplos estupendos para contar todo esto. No sé, podría estar 6 horas hablando pero por miles de cosas, ¿no? Ahí es lo que estaba comentando, también quería preguntarle a Vinci, porque ella estaba pues, precisamente desarrollando un espacio para que supuestamente esto se tiene que ir llenando. Sí, o sea, yo de verdad que no necesariamente sé qué es lo que es, pero sé que para mí sí es bien importante pensar como muy preciso sobre qué significa estar en un lugar y qué significa ese espacio de tiempo donde algo se mueve ese lugar. Si hay un proyecto expositivo que está aquí, en este sitio, que abre tal día y tiene 4 meses, a mí me parece que no me interesa pensarlo como que existe como en un vacío de otros potenciales cosas que ocurran o que potencia eso. ¿Qué va a pasar? Como le estaba diciendo a Ramón ayer, yo sí lo veo que es bien poco sustentable el tener una exposición y que simplemente tú la vengas a ver como así, como viste una exposición y después 4 meses en un museo está esa exposición. A mí eso no me interesa. Y Gilberto sabe que más lo que me interesa es el ejercicio y el trabajo de llegar a conseguir hacer estos acompañamientos de todos los proyectos que están dentro de, por lo menos el módulo que yo estoy trabajando, es que esos son herramientas para poder realmente de verdad ahora hacer algo. Yo por estar aquí yo no vivo aquí. Entonces, como yo he estado y me he estado encargando de hablando particularmente, ayer hablé con un profesor de filosofía, hablé con María, que es alguien que está trabajando con algo de maestría, como hablándole como un poco, porque sí son mis inquietudes y ahí sí yo me siento acompañada y siento que es posible que lo que le dedicamos de tiempo a esto pues tenga realmente un uso, y un uso no en el sentido de la utilidad, pero sí como de como potenciar o de lanzar como actitud, lanzar actitud de uso y de cuestionarlo, porque entonces ahí uno se enriquece y entonces empieza a haber acompañamientos como múltiples que tú nunca has contemplado. Entonces, Ramón sabe que yo siempre he estado bien pendiente de los acompañamientos posibles que puede tener Ramón. No solo Ramón con sus estudiantes, pero también Ramón en relación a esto y en relación a como la idea de la exhibición como transforma. ¿Qué pasa ahora? O sea, esto es simplemente unos apuntes que uno hace. Hay unas cosas que están en la mesa y que se lanzan, pero eso se transforma. Que si se transforma físicamente, quizás, ¿sabe Dios qué pasa con este espacio si se transforma de verdad? Si de momento los estudiantes deciden amarrar este espacio y añadir un montón de cosas, o otro de los curadores, o otro de los artistas, o de momento se transforma porque no tiene que tampoco transformarse de que moví la silla para allá. Pero hay un montón de cosas que pasan que ya transforman la exhibición. A mí eso, claro, llegaría al colmo de la satisfacción absoluta de que realmente pueda pasar una cosa como esa, y creo que este contexto permite, gracias a la cuenta que hace el 2 de noviembre y los planteamientos desde el principio que se hacen, a que esa posibilidad esté en la mesa de tablero de juego. Y como ahí es donde me motiva un montón, me emociona un poco. Tú sabes, eso. Y Jorge, por ejemplo, desde la perspectiva de escuela de física, o sea, ¿cómo integras esto a...? Pues yo lo sencillo, pues nada, esperando un momentito a ver cómo me insertaba en la conversación, pero antes que gracias, pues yo me resueno con la idea de
de que las herramientas que el proyecto ha provisto, cómo se puedan utilizar, y casi no están presentes en la exhibición, vamos, lo que sería la alfombra y lo que son los muebles, algunos dispositivos, la relación del soporte en sí, pues me interesa muchísimo que haya conciencia sobre las conversaciones que ha habido en base a los mismos dispositivos, ¿no? Y bueno, lo que queda en calidad para continuar una conversación, pues para ello tiene que haber unos agentes que estén comprometidos, ¿verdad? Y sí, o sea, Gilberto ha sido un agente muy importante en trazar una relación desde mayo, donde se desarrolló un programa inicial, donde aquí ya habemos parte de aquellas personas que sostuvimos una conversación con un alfarero que no se encuentra hoy con nosotros, José Ángel Hernández, que es un gran investigador y apoyado en el hacer, en esa calidad del hacer alfarería como su proceso de investigación. Cuando no hace alfarería, investiga aquellos registros que hablan sobre alfarería, ¿no? Que hace uso de aquellos archivos donde puede llevar cuenta de las personas que en algún momento eran practicantes de la alfarería. Por ejemplo, una investigación que nos interesa muchísimo es el tema de las loseras, que hemos seguido la pista. Y hay varias pistas sobre las cuales deseamos continuar trabajando, como es el tema de las loseras, como es el tema de la relación sobre la alfarería con la cual hemos estado trabajando en Puerto Rico, que es una de conciencia indígena en Puerto Rico y es un proceso de aprendizaje que ha envuelto la reconstrucción de un conocimiento perdido, la cual aquí se puede llevar a diálogo también con el proyecto de Silvia, igual, ¿no? Esos puntos donde se investiga y se lleva conciencia de a quién le pueden pertenecer estos recursos, ¿no? Por ejemplo, el caso del campesino, ¿no? Que yo no he llegado a un campesino, entonces no sé si hay alguna persona que pueda pues reclamar ese espacio igual, ¿no? Que pueda tener esos vínculos con el hacer dentro de pues ya del espacio natural, porque bueno, nuestro interés también sería, otro interés que hemos tenido presente es el cultivo del barro, pero igual, vamos a decir así, haya resumidas cuentas, aquí hay un objeto que en calidad de préstamo del Museo Canario, que son unas hachas petaloides que pertenecen a la cultura arahuaca, ¿no? Cultura taína de Puerto Rico, y que bueno, son unos objetos, estas hachas no estuvieron identificadas como de procedencia, ¿no? de Puerto Rico, y un estudio que pude identificar en esa primera visita, que fue acá en la biblioteca del TEA, pues ponía en evidencia el origen de estos objetos, lo cual desligaba lo que se había propuesto como el lugar de origen de estas hachas, ¿no? Que se agruparon como parte de un desarrollo cultural en Gran Canaria, que luego estuvo orientado hacia el desarrollo cultural neolítico de Europa, ¿no? Lo cual, pues nada, sí era se presenta como una empresa, ¿no? Como la fabricación del indígena, ¿no? Eso es ya temas que yo puedo llevar aquí a diálogo para aprender de ustedes, ¿no? Que cómo se pueden aproximar el tema del indígena, igual, pero sí, la plataforma del hacer de la Escuela de Oficio, por el espacio ya de 4 años, ha cobrado conciencia de ese hacer en gran medida en este taller de alfarería indígena en Puerto Rico, se llama Taller Cabachuela, el cual lo sostiene Alice Chever, y bueno, ese hacer alfarería indígena, ese proceso de hacer reclama, ¿no? Ya en esta una reevaluación de todo este proceso con el cual me encuentro aquí en calidad de tener la responsabilidad de presentar estos objetos. ¿Por qué ya yo siento que estos objetos pueden conformar parte del proyecto, parte de mi posición dentro de la exhibición? Y mucho de ello viene por este hacer en compañía de personas que tienen conciencia del reclamo de sus objetos culturales y su territorio, ¿no? Y bueno, ya cómo se trama dentro de los proyectos, dentro de
otros proyectos y otros trabajos dentro de la exhibición, pues ya ahí resuenan, ¿no? Pues temas como la violencia, por ejemplo, que eso es uno que se proyecta, que sí que tenemos mucha conciencia de ello, claro, pero que esté presente dentro del espacio expositivo, esa resonancia pues de mucho valor, ¿verdad? Pero sí, el manejo de este objeto, una de sus cualidades es que tiene un peso que hay que sentir, ¿verdad? Que engaña, ¿no? Y bueno, ahí yo pues propondría el manejo de este objeto, el que haya conciencia de sacar la caja de cristal como está ahora mismo, que pues ya hay un inicio pues, pero igual este es mi sentir, este es del lugar de donde lo llevo, ¿verdad? No sé cómo eso así resuena con otros proyectos, pero igual. A mí me interesa, o sea, el manejo del objeto me interesa porque yo creo que es algo que sí, a veces hablamos de ideas y cosas, pero hay algo que regresa a las posibilidades de activar todo un proceso de DNA al manejar un objeto. Y yo creo que eso es parte de lo que es la construcción de todas las imágenes y la construcción de, o sea, hay una cosa táctil, hay una cosa física, por eso también el proyecto yo me ha interesado trabajarlo como un poco, expandir esa idea de a qué punto realmente se problematiza la creación de imágenes, pero tiene que entonces envolver la cosmología, como diríamos, completa, el espacio completo de movimiento, sentir, oír, participar. Por ende, digo, ya que hiciste la invitación, yo no las he tocado. No le he visto el peso. A mí me encantaría cogerlas y tocarlas, pero yo soy bien torpe. O sea que yo ahí sí necesito que un objeto de eso, con todo ese peso que tiene, no le vaya a pasar nada. Así es que... Pero... Mira, ya te estaba comentando que precisamente hablando de ese proceso había conectado con Silvia, ¿no? Y es una parte de una duda también es como de qué manera Escuela de Oficio integrado a alguien que se encuentra en un contexto totalmente diferente, ¿no? Del que se origina la Escuela de Oficio, y de qué manera, bueno, una pregunta, ¿no? De qué manera eso ha ido, que me parece que es un proceso de la investigación, ir incluyendo gente y... es que me dieron el libro entre medio y no, digo que la pregunta para Silvia, ¿verdad? También para Silvia y para Jorge, ¿no? ¿De qué manera hemos integrado un poco en la escuela de oficio? Bueno, que se ha como un cierto diálogo, ¿no? Entre nosotros respecto a cómo vemos el tema de las loseras, justamente los procesos como de lo que trabaja Jorge o de lo que trabajo yo, el mismo tema, que no tiene nada que ver, pero que confluyen todo el rato en un mismo entramado, que es súper interesante porque Jorge trabaja desde la propia pieza, desde cómo se gesta la pieza y cómo ese trabajo con la pieza empieza a descubrir las relaciones simbólicas con esa pieza, ¿no? Y con lo que se va descubriendo, que me parecía como una manera de trabajar súper interesante, desde la que yo no había acercado. Y bueno, es que todavía estamos en diálogo, que es como te lo estoy diciendo, tenemos que hablar tanto, ¿no? Tenemos que trabajar tanto juntos en esto y en otras cosas, ¿no? Sobre los objetos y sobre la relación con lo indígena, ¿no? Bueno, pero hablamos de Diego Cuscoy. Sí, es que... Bueno, y de la propia circunstancia de esa pieza, ¿no? De la que trajiste, ¿no? Que no sé si la contaste antes aquí, de lo del museo, sí. No sé. De cómo se había dado otro origen a esa pieza, ¿no? Y cómo se había descubierto que después era de Puerto Rico. Pero sí estamos por continuar la conversación. Ahora en este espacio ya que he podido conocer más a fondo el trabajo de Silvia. Aquella semana inicial pues no pudimos compartir sobre su investigación, ¿no? Pero igual Gilberto tenía ya conciencia de que ese encuentro iba dirigido puntualmente a cada participante del programa, ¿no? I'm going to ask Sigal, in your case, Sigal, because we were not able to listen to you just talking about your work process
during that exhibition. I know it, but you are being very active talking to all the people here. But I think it's the moment to, if you don't mind, I mean, it's not like Okay, I want to start from really thanking you, not in the new economy way or the formal way, but really in the deep sense, especially now you have to translate the other way around. ¿Alguien necesita? It's incredible. Tony. It's okay? Maneja. I'm trying. And I really think that it's about generosity, this project. I really feel we touched the subject and the status of the phase of generosity, and I think you started it, and it's in the air now, and it's a strong project. I want to thank you from my point of view that our collaboration for the last 3 years, 4 years, and especially this exhibition is a lot of learning for me, and it's not obvious for somebody who teaches for so long and to be in the point of learning, and it's a very delicate situation, because I think we are all very close in some respects and very far, and this situation of understanding and non-understanding, or not being in the usual talk that we have with our close vicinity of acting is such a lesson. Even sitting like every evening for dinner and not understanding the language is such a lesson of what, when you don't have the language. I think most of the people who come to the museum don't have the language that we talk. So I think it's such a lesson to be in that situation and to think, okay, but when do you feel the conversation, or you have empathy even though the language, when you start to understand even though you don't understand the words. And it's been fascinating, even traveling in Israel with Gilberto and seeing the country through his eyes that are, again, very close to my eyes, but still very foreign eyes, gave me a new perspective on, again, very close and a new perspective. So I feel that this very delicate situation, I'm looking for it to continue through our mutual conversation and see where we can take this on among us and the people around us, so that the work in the museum or outside the museum will be something about generosity and mutual understanding, even when we don't have the one language, when we have different languages, in many meanings of the word language. Visual language, is it material language? I feel this is the mission for me. Charlotte, Leona, Ginike, Melody, so I know you as probably, and it is part of the problem that your exhibition was the one that running better, so it was easy to make the installation. We go faster, so it's always like, and you all speak English, how you have been feeling being part of this process, or it was a... And after I say a word about the exhibition. The process is, it's nice to be here and with everyone.
and to meet, and there are probably many more conversations that we haven't managed to have in the first few days. I think maybe you and I have worked together less than you have with anyone else, and so that is, I don't think that's a problem, but what's interesting about it is, and thinking about how I work and how the artists work, which is around relationships that are established and that are maintained over time, and there's a continuum in that sense of contact. And what I guess what I'm saying is around the distance and proximity, and the difficulties of that, and it's kind of really predictable to say how far away New Zealand is. It's a fact. And that's not necessarily the only thing that creates distance, but also proximity is created by shared practices, shared ideas, commonalities of history that across the world, things happen in slightly different ways, depending on the locality, but they're the same things that are happening, and maybe this is the new economy speak, I don't know. But, there are connections to be made because there are shared experiences that humans have. Say, for example, the best example I have is colonisation and the effects of that, and how there's local specificities, but the stories are very much the same also. So I don't know if I really answered your question, but that's where I went. So it's as always in similar situations where work is brought from New Zealand and perhaps into a context where it's not so familiar, that it's nice to make those connections and to begin conversations, or there's a certain amount of solidarity that often comes up in relation to that. About solidarity, we were talking yesterday about how this, we are all the time talking about post-colonialism and all those kind, but the post-colonialism ideas are still based on the metropolis. So we are elaborating a context just to be used again for the metropolis, so we still keep on the colony. So part of this project, or part of the idea, was to put people together that are part of the whole, this whole idea, but not in the metropolis again, So that was part of that. Well, I called my friends, for sure, but but finally I realized that most of my friends are not part of the metropolis, right? So they are part of those places that are feeding the metropolis with all what they need. I mean, it's like we are giving like new lectures, we are giving like new works. So how to getting away from this idea of post-colonialism, market, all these things that are putting together. Also, just in relation to using languages, obviously, the words you use are so powerful and how you use them, and I think, particularly talking about post-colonialism, there isn't such a thing, and a lot of the conversations and thinking I've been doing recently, particularly this year, is around what, in English obviously, but what tense you use on the word. So, for example, talking about colonising, because it happens. It's not colonised. It's not post. It's still an active thing, and it's just really interesting to start trying to feed that language into just everyday talking, and how the language you use
affect how you think and how you behave and how you act. And it's difficult, I think, to change your language because it's so habitual. I think that's also an interesting approach to make in a contemporary or contemporaneous way, rather than, you know, I guess it goes back to the continuum of time of things that happen. That's not really a past, present, and the future. They all, I guess, sit here right now, but they all sit tomorrow. This time tomorrow. It's always happening and unfolding immediately. Finally. About the exhibition. We get to the point. Okay, so it is no dream. I'm talking about the exhibition. You're not dreaming? Okay, it is no dream. Relates to photography, because I think if that photography was seemed to be the solution to the big philosophical question: can we distinguish reality from a dream? For many years, people were contemplating about the question, about, of course, Descartes, and then photography came, and all of a sudden, yes, if it's photographed, it's no dream, it's reality, and it's accepted in court, and it's accepted in hospitals, if they take a picture of our inside. And we, in the art world, we know already that photography is not evidence for nothing anymore, and especially now with the technology. So, but through this frame of thought, I look at two literature moments in the beginning of 20th century that use this exactly the same phrase. One is Kafka's Metamorphosis, when this poor guy, traveling agent, wakes up and he realizes he became a cockroach, and what he says is, what happened to me? It is no dream. And the other phrase comes at Theodor Herzl, the one who envisioned the state of Israel, and in his roman, the Jewish State, is describing the visionary state and ends it with a sentence, if you will it, it is no dream. And I'm looking at this phrase, and I'm asking ourselves through these three works, what happened to us? It is no dream, and we became, I don't know, the cockroach we are, or whatever. And the three works look at it from different angles. Amar Yunus is from Ara, which is a Palestinian village in Israel, is a citizen of Israel, and he works for a gallery in Al-Fahim where they show art, but they realized that if they really want to become the first Palestinian museum, and if they want to become a national museum, they need an archive, because the fact is that there are not too many photographs that were taken by Palestinians. Like the women Amar is photographing were never photographed in their lives, because they're women and Palestinian. So they decide they have to collect all pictures, but then they realize that most of the pictures they collect are either from the British rule or the Jewish rule in this area, so they decided they have to photograph themselves, so to give a voice to the nativity of these women that were born, for example, that were born before the state of Israel and were there already before. So this is one point. And the other wall, Amar went to photograph the refugees that came from Syria to Greece
and showing their ID cards. It's saying that they were born in Palestine. So it's in my point, he claims for nativity. At the other point, he claims for ongoing refugee status of these people. In Michal is the only woman artist in this exhibition, and she looks at the archive of the Antiquity Authority robbery units. They are the ones that go to catch the robbers who rob the antiquities. And she looks at the circle of robbery that starts for the fact that the state declared that everything that is underneath the ground belongs to the state, or even if it's underneath your house. You cannot dig. I don't know if it's common in other places. I cannot dig in my courtyard because everything below the ground belongs to the state. So the other, the next stage is the stage of those robbers that go and take the items, and then they rob it in two senses. One, that they sell it if they're lucky, if they're not being caught by this unit, and so the money is, I don't know why they call it robbery, because there is no violence around it, but it's being theft. The other essence is that the moment they take it out, even if they're being caught, archaeologists cannot use it because it lost context. So they're robbing the context. So these items are now in this antiquities authorities unit storage, and it's worth nothing. And then she looks at herself, or as an artist, when she went to this department, she was photographing the images of this unit, whether the images that they took when they caught the thieves, or their images when they were having fun as a unit, and they were wearing costumes as an Arab women, and of course there is these political issues, because most of the thieves are Palestinians, and most of the unit people are Jewish, so there is this level. But she looks at herself and saying, I'm also a robber, robbing the images and take them out to Tenerife, to a museum, and use them as an art object. So this is the circle of we are all robbers, or we are all cockroaches, as in Kafka. And the third point of view is the point of view of Ohad and Hilal, that maybe they want to represent themselves since they are here. Okay, so their exhibition title is I Don't Represent Anybody, because I think they take it one step ahead, and themselves as coming from Arab origins. One is from Jewish origin, the other from Muslim origin, but and nobody never knows who is who. Most of the people are being mistaken to realize, and they say we don't want to. We are friends. We collaborate. We work together. We have these histories, but we want to celebrate life and not being carry this burden on our back. But of course, they carry it. And
but they use their archive images in a very interesting way because they relate them to pictures of themselves while they're wearing costumes and dancing. And it's not that they took the images and reacted to them, they had their own images, and then they looked for archive images that can represent the movement of themselves, not the identity. So maybe that's another offer, to look at gestures instead of identity. Instead of what, sorry? Identity. You want to add something? I'm going to take it. I think the project started as a book. You see in the show some of the images. So in a way we had our own archive. And when we entered the Israeli government archive, we just searched regular, like I wrote Arab, enter, I got all the pictures, and we start to see a lot of similar things, like from our pictures and from the archive. I wrote Yemen. I'm a Yemen descendant, and we found it like similarity in the archive, the Israeli archive. And we mix it together, and in the room we have a sort of a story that started like started in pre-Israel and till today. So in the corner we have like the moment that 48 till 50s, 60s, when a lot of immigrants, Jewish immigrants, came to Israel, and the state was born. So this is like the corner of the wall. This is when my grandparents came to Israel. And in the end we see like the Intifada, 88 Intifada, that in a way is still going on till today. What else? We have the 300 bus incident that happens 83, and in the picture you see Shin Bet taking a Palestinian The Israeli intelligence. Yeah. So they're taking a hijacker that afterwards they said he was dead, but when this photograph revealed that he was alive when he was captured and was beaten to death. And this incident, like the pivotal moment in the story of Israel and Palestine. Like the moment everybody stopped and was like, wait, what's happening? What are we doing? So we took that picture and put our faces as the Shin Bet and as the Palestinian, and we did all the combinations because every day we are something different. One time we are the Palestinian and the Jewish. Sometimes we are against ourselves. Sometimes we are against one another. Sometimes we are together against Jews and together against Palestinians. Like every day we have a different day. We have also the Bamba Gate. I will give you some Bamba afterwards. Bamba is a peanut snack that represent the middle ground. How did you say yesterday? The Bamba? I had a good phrase. I don't remember. I was drunk.
So Me the parece que bamba- cuando estaba borracho anoche encontró una gran manera de decirlo, Ay, pero se ya no olvidó. se lo olvidó. Está brutal. Eso pasa tanto. That happens to me. You get the good ideas, you're not drunk. But they come back. It's like you find the perfect It word, will. then Yeah, you you can't have retrace to it. loosen and it comes back. Sometimes, not always. So the bamba is the middle ground. The bamba They do is have a brilliant hope that it will. it's the only thing we agree on. Everybody loves bamba. Everybody eat bamba. You start as a kid because it's really soft and melts in your mouth, so it's not dangerous to kill. A lot of people, not a lot of people has peanut allergies in Israel because of the bamba, and nobody knows if it's sweet or if sour. So it's a good metaphor for our situation. And we call it the Bamba Republic. It's a takeoff of the Banana Republic. Not the store. No. Yeah. Yeah, don't worry, we know. Posters that is in the exhibition, Gilberto's exhibition. Yeah. So the country became just a Bamba Republic, filled with air and covered with peanuts. So it's a metaphor for our situation today. Deep. Something? No, I think it's like I would add that how we connect to the phrases of how was it? Of Herzl? It is not a dream. It is if you want it, it is not a dream. If you will, It is an order. If you will it, it is not a dream, and this would be like our conclusion from working together and having this conversation. On the other hand, we also feel as the cockroach. We are like looking at the situation that is so absurd and so crazy and not logical, but it's still happening and it's still reality. And this is there's this clash between the dream, like I can see that it can be better, but at the same point it's just not happening for some reason. It's not. We're still confused. It's in conjunction with the curation. I think when we walked on the exhibition, we showed to a couple of friends. Through the talk, we realized the work is the dream. We are dreaming in the picture. We are reclaiming our future. We have like the picture when we stand with the Israeli flag. To us, it's like a delegation. We are starting the Palestinian nation. We chose that. We decide. We do it in pictures. But this is our dream. Lola, en tu caso, ellos precisamente que parten de una imagen que hace que algo que supuestamente no había pasado se vuelve real, que es la guagua 300, o sea, que hace que algo que no había ocurrido de repente sí ha ocurrido, o ocurrido de otra forma. O sea, tú trabajas justo al revés. Un poco también que explicaras en qué forma eso se inserta en todo esto o no se inserta. Bueno, no sé si se inserta o no, pero yo creo que, o sea, se inserta, pero se inserta básicamente porque, bueno, nos conocemos, sabemos un poco por dónde vamos y todo esto. Pero yo creo que en realidad mi exposición está como en un paso más atrás y en otro camino paralelo, ¿no? Que no realmente un poco prescinde de entender la imagen fotográfica o la fotografía o las imágenes de apariencia fotográfica
como algo que describe algo, o que entonces simplemente es, ¿no? Y no trata de, digo, mi exposición no trata de mezclar ni realidad, ni verdadero, ni falso, ni simulacro, ni nada de esto, ¿no? O sea, trata de entenderse como, trata de girar el pensamiento, porque, bueno, al hilo de lo que tú decías, Michi, ¿no? Que los objetos son importantes para cambiar un poco las cosas, ¿no? O para actuar sobre ellas. O sea, por supuesto, estaremos de acuerdo que también el pensamiento lo hace, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace, o lo que intento, o lo que he intentado, es que a través de girar un poco la perspectiva sobre la imagen en sí, también se cambien esa forma de ver las imágenes que tenemos, ¿no? O sea, la idea es siempre pensar que eso está contando algo y yo trato de explicar que no cuenta nada y que todo lo que podamos incluir en esa imagen que no tenga que ver con sí misma es en realidad una cuestión de elección y además de selección de esa elección. Entonces, bueno, obviamente cuando se trata una imagen como algo verdadero o falso, o simulacro de, o posibilidad de que describa algo, suceden cosas un poco así, pero que entiendo que es normal, ¿no? O sea, que es lógico, pero básicamente porque el parecido con la realidad, sea verdadero o falso, es demasiado evidente como para no tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo que trata mi exposición es justamente de hacer el efecto contrario, ¿no? Es como, vamos a dejar de pensar en este momento y en este lugar, ¿no? Porque obviamente yo comparto todas estas perspectivas también, ¿no? No es solamente una cuestión de, o sea, no es así y ya, obviamente yo comparto también todos estos discursos, ¿no? Pero en esta ocasión, en esta exposición, lo que trato es un poco de entender lo que se ve como el lenguaje en sí y no como, no como algo que describe nada. Entonces, bueno, encaja en tanto que quizá por contrariedad, no por empatía, ¿no? Que también es importante que haya un discurso o una nota que suene raro, ¿no? O que no suene igual o que suene distinto, ¿no? Pero básicamente, o sea, la exposición lo que trata es como de silenciar la imagen, ¿no? Silenciarla de alguna manera y dejarla simplemente con lo que hay, con lo que se ve, no sin ninguna lectura detrás, ¿no? Obviamente, esos discursos o sea, esa idea es difícil de afianzar, ¿no? Porque, o sea, esa idea de despojar a la imagen de todo significado es muy complicado porque, bueno, la fotografía con las redes sociales realmente se ha vuelto pública. O sea, realmente ya nunca más volverá a ser ni privada, ni doméstica, ni del ámbito científico, ni del ámbito... No, realmente hay una tercera revolución que hace que todos tengamos acceso a la fotografía desde... o las imágenes de experiencia fotográfica, me da igual si lo hace un algoritmo o lo hace una persona apretando un disparador. Eso hace que tanto en la producción como en la percepción las obras son, las imágenes son públicas, ¿no? Y el tratamiento de esas imágenes también se va modelando con respecto a la sociedad, ¿no? Y bueno, un poco quizá por eso la reflexión sobre las exposiciones, precisamente intentar dejar de ver las imágenes como algo que explican algo o que cuentan algo. Entonces, por eso digo que quizás mi exposición está en un camino paralelo, porque al fin y al cabo estamos hablando de imágenes, ¿no? Y en un paso más atrás, que es que voy a despojarlas de toda historia acarreada, ¿no?
Entonces, o futura. Entonces, bueno, un poco va... Yo no lo percibo, no la percibo en técnico, especialmente la percibo hablando como el tema de capa, de esa capa que si veamos como que está el 0, el menos 1 y el 1, está el 0 como valor absoluto también. Y en ese 0 es donde está, donde veo yo el trabajo de la SAC, o sea, que es como ese espacio necesario para poder bajar a las capas a las que baja Michi, que es ya como que ya la revienta la imagen, ¿no? Es decir, está del mundo pixelado, o también la de los significados. Y luego está, y como otro contrapunto rebelde estaba Néstor también, que se pone ahí en su texto a decir que bueno, que tanto hablar de archivo, pero qué es lo que se mantiene, un poco ya para darte el colofón e irnos a comer, que creo que ya... Bueno, yo también quería como comentar que como Gilberto, hay que decir que esto lo ha propuesto casi como una especie de, o sea, también un comisariado de comisarios, ¿no? Y nos ha elegido y él ha conectado una serie de investigaciones. Yo creo que es algo que ya se estaba, o sea, lo que yo estaba investigando en mi caso venía como precedente, venía de la obra de un artista cercano que se llama Diego Vites, que había realizado una obra que se llama Fukushima Ostranenie, que fue una publicación, después un proyecto que he desarrollado con él en diferentes vías, llevándolo a un formato de exposición, un formato de publicación, ¿no? de edición. Y en su caso, él precisamente lo que hacía era coger imágenes del desastre de Fukushima y empezar a relacionarlas con imágenes de la construcción, digamos, del arte, ¿no? Y en muchos casos era como una hipótesis, una especulación, porque obviamente esas obras se habían hecho antes del desastre, pero de alguna forma hablaba acerca de cómo los medios de comunicación o la forma, las imágenes empezaban a poder relacionarse entre sí, digamos, a través del tiempo. Partiendo un poco de esa base, lo que yo le había propuesto a Gilberto era precisamente eso, que creo que a día de hoy es difícil decir que hayan archivos cerrados, sino que haya a lo mejor, o incluso es difícil hacer una crítica, pues digamos, iconoclasta, como lo habría hecho el apropiacionismo en los 80, es decir, ya es obvio que las imágenes se están reproduciendo y que no hay originales, ¿no? Pero lo que habría que plantear es llevar un paso de una especulación un poco más relacionada con la hipótesis y con la ficción, de alguna forma, a ver cómo podemos poner en relación, a lo mejor lo que estaba comentando antes Ramón, cómo podemos trabajar con unos materiales que existen, ¿no? Y que están ahí y que podemos ponerlos en relación. En ese sentido, los artistas que participan en la exposición de monstruos y fósiles, se les planteaba un poco, se los envolvía en esa hipótesis, es decir, de dónde parten, de dónde extraen un poco el material que están trabajando. Por eso había como esa metáfora paleontológica con la imagen, ¿no? De decir, bueno, esto se excava y empieza a trabajarse y a narrarse y a construirse una historia en relación a la imagen. Pero también se planteaba y se crea, digamos, a mí me parece interesante la idea de sentido de la imagen y el sentido como una construcción, una significación estructurada a través del lenguaje, y como eso hace que nosotros cojamos algo y lo podemos hablar de él, podemos reconocerlo, y como normalmente la fotografía se había construido, creo yo, ¿no? Pero se planteaba la hipótesis de lo contrario también, que era ese no sentido en el que, como planteaba Gilberto en el texto, ¿no? Las imágenes son cada vez más cuantitativas y empiezan a coger una forma que no se entiende, no se puede recoger a través del lenguaje. Y en ese caso también se planteaba la hipótesis de, a ver, de qué manera, como lo que tú comentabas el otro día, Michi, de qué manera la imagen nos construye a nosotros o forma parte de un mundo ya configurado. Y era plantear un poco esas dos líneas dentro de la exposición. Por eso monstruos y fósiles, la idea del monstruo era esa idea de la anormalidad o de la imagen que no se puede abordar a través del lenguaje.
y la imagen, digamos, como la habíamos entendido. Está involucrado y ser profesional. Y bueno, no sé si tal vez en 15 años tienes un artista exponiendo en un lugar importante, ¿no? O por lo menos la cabeza le hizo así. Esa es como la tarea que considero que falta a todo el sistema. Y que estaría buenísimo que pase. De la imagen no hablo porque se habló mucho. Pero bueno, ese es un poco mi aporte. Ya para concluir un poco la exposición, porque, como digo, porque lo pidió María. No, yo quiero oírlo. O sea, el trabajo que habíamos hecho en el Museo de Bellas Artes, para mí era importante porque en cierta forma era sacar a la luz todo el trabajo que llevamos haciendo un montón de personas, o sea, que es el grupo de personas con el que trabajamos habitualmente, ¿no? Y era materializar un montón de conversaciones pues, contigo, Ramón, con Adrián, con Teresa, con María, con Isra, o sea, sobre, por una parte, la manipulación del objeto, hay algo súper potente en eso, en cómo hemos manipulado las imágenes físicamente, pero también cómo el dispositivo ese de museo valida y certifica ciertos discursos. Y eso es básicamente lo que hay en esa exposición, o sea, es generar un nuevo discurso igual de tramposo que los que existen actualmente. O sea, no había más cuestión que esa, era revelar y poner de manifiesto constantemente poner siempre en evidencia el dispositivo de museo. En un museo que además siempre había sido, o siempre había tenido una ausencia de dispositivos, es decir, donde nunca había habido, o nunca ha habido, un criterio ni curatorial, ni expositivo, ni museográfico, ni museológico. Y a mí eso me parecía fascinante. O sea, la posibilidad de tener un espacio, que es lo que hemos tenido, un espacio de trabajo, donde hemos podido hacer, o sea, más de lo que habíamos querido hacer. O sea, hemos siempre tenido más capacidad de acción allí que, por ejemplo, en este museo, que supuestamente es un centro de producción. Y sin embargo, aquel se volvió un centro de producción en la manipulación del objeto, o sea, sin la necesidad de crear obra. Y eso era lo que a mí me ha parecido siempre fascinante, o sea, que hayamos podido generar un espacio, un taller en el museo, que ese museo sea un verdadero taller y estudio, o sea, que es una prolongación de nuestra oficina. Y era también poner de manifiesto ese privilegio, porque ha sido un privilegio. Por eso siempre estaba tan asustado con la pieza de ustedes, que es como, vamos a... digo, porque pone de manifiesto, o sea, hasta dónde están los límites.